¿cuáles son los criterios de sostenibilidad con el uso de la urea? Que mantengamos altos niveles de materia orgánica en el suelo y que estimemos de manera precisa las dosis de aplicación de acuerdo al cultivo y de acuerdo al rendimiento esperado, ¿sí? Eso no tiene falla. En un principio, por ejemplo, mucha de la gente que manejaba agricultura protegida decía que no deberíamos aplicar muchos fertilizantes porque íbamos a ensalitrar los suelos. Yo llevo manejando invernaderos más de 15 años y con fertilización al suelo y con altas dosis, pero calculadas en función del rendimiento, de tal manera que yo aplico lo que el cultivo va a extraer, no más de lo que se requiere. Sin embargo, por ejemplo, yo acabo de visitar unas plantaciones de maíz dulce en el estado de Michoacán, donde están aplicando alrededor de 800 unidades de nitrógeno, de nitrógeno por hectárea. Están aplicando una cantidad exageradísima de nitrógeno. Todo eso se va a perder y contribuye al deterioro del suelo. La forma más recomendable es de que mantengamos altos niveles de materia orgánica, pero además que tengamos, que apliquemos la cantidad que realmente necesitamos, no más. ¿Sí? Bueno. Ok, alcalinos. Bueno, ¿me escucha? Sí. La siguiente pregunta de David Pérez. ¿Es mejor aplicar amonio que urea en suelos alcalinos? El amoníaco, ¿no? O el amonio. La pregunta hablaba de amonio. Del amonio. Bueno, siempre el amonio y la urea son importantes. Al final la urea se convierte amonio, ¿sí? En suelos alcalinos hay que aplicar, pero sí es importante regular el pH previamente a través de aplicaciones de azufre. ¿Por qué? Porque ese amonio se va a convertir una buena cantidad en amoníaco y se va a perder por volatilización directa del suelo. Entonces, puedes aplicar el producto que desees, pero tienes que anticiparte a las reacciones que van a ocurrir para que no tengas pérdidas del producto por nitrificación, por desnitrificación o por volatilización. Entonces, allí son importantes los procesos que originan. En un suelo alcalino, generalmente los productos amoniacales se pierden por volatilización al transformarse a amoníaco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar el pH y mantener buenos niveles de humedad. Muy bien. Igual, Lara, en una aplicación vía foliar en maíz, ejemplo, 200 litros de agua, ¿con cuántos kilogramos se vuelve tóxico en urea al 46%? Hay una regla que dice que los productos foliares no deben de rebasar una concentración del 1%, ¿sí? Aunque también hay otra regla relacionada con la conductividad, ¿sí? No debemos rebasar conductividades de 2.5%. Entonces, una forma de precisar es que mida la conductividad eléctrica o que mida la concentración que está aplicando, ¿sí? 1% es una regla de oro segura, ¿sí? Para algunos productos, y otra es la conductividad eléctrica. Menor de 2.5. Ok. Juan Cerrato, fertilizantes con el WAN, ¿qué son la diferencia? Bueno. Hola, doctor. Sí, adelante. Fertilizantes como el WAN 32, ¿qué tan eficientes son a diferencia de la urea? Pues el WAN 32 creo que es nitrato de amonio diluido. Yo digo que es ineficiente porque pues te están vendiendo a veces agua, ¿no? ¿Sí? Y si es sólido, que es nitrato de amonio,
puede ser tan eficiente como la urea, con una ventaja que se volatiliza menos. Ok, Paola Razo. En suelos salinosódicos que llegan a tener entre 8 a 11% de Na en saturación de bases, ¿cuál sería la mejor fuente de nitrógeno para la fertilización base en la siembra? Perdón, no entendí. ¿De 9 a 11 qué? Na. A ver si me lees nuevamente la pregunta, por favor. Vamos a ver si Paola nos las puede especificar más. ¿Cuál sería la mejor fuente en las reabonadas suponiendo algún grado de saturación de humedad, tomando en cuenta el pobre drenaje en el suelo? No, no entendí la pregunta. Bueno, vamos a pedirle a Paola que pueda ser más específica. Diego Armando Martínez Chávez, ¿qué pasaría si formulamos una mezcla base con una concentración menos del 10? Ejemplo, 10, 15, 10, por lo que comenta con el tema de nitrógeno, o cuál es su punto de vista en cuanto a la formulación de mezclas físicas base de siembra. Bueno, las mezclas físicas son buenas, pero deben de estar acorde a los requerimientos del cultivo para ese tipo de suelo, ¿sí? Una mezcla de esa naturaleza, 12, 15, 10, pues puede ser buena para algunos suelos, siempre y cuando se haya generado en función de las características químicas y las concentraciones nutrimentales del mismo. En este caso, una mezcla física puede ser útil, ¿sí? Nosotros en el pasado hacíamos mezclas físicas, ahora hacemos granulación, todos los nutrientes en un solo gránulo, pero incluye micronutrientes, que resulta más efectiva y más eficiente para el cultivo. Muy bien, Gerardo de los Cobos, ¿qué tanto porcentaje de urea es aprovechada por la planta con y sin ácidos húmicos? Realmente se puede perder de un 30 a un 40% si no tiene sitios de intercambio, ¿sí? Sobre todo en suelos arenosos, donde la SIC es muy baja, ¿sí? Gran parte de la urea se puede estar perdiendo en forma amoniacal, ¿sí? Entonces, es preferible aplicar ácidos húmicos. Pero si el suelo es arcilloso, yo creo que las pérdidas se reducen de manera significativa. Ok, Belén Hernández, en suelos alcalinos, ¿qué tan recomendable es la aplicación de urea como fuente de nitrógeno? No mucho, porque sí se pierde bastante la urea, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera a su vez una reacción alcalina, ¿sí? Si el suelo ya es alcalino, la urea genera una reacción alcalina de momento, y eso volatiliza amoníaco. Entonces, lo deseable es subir los niveles de materia orgánica y reducir el pH. Okay. Diego Armando Martínez, un fertilizante nitrogenado, ¿cuánto dura su efecto en el suelo y en la planta? Pues depende de las características del suelo, pero se pierde con facilidad. Yo creo que el nitrógeno, esto es irónico, ¿no? La atmósfera es riquísima en nitrógeno, ¿sí? Un 78% del aire tiene nitrógeno, pero no es un nitrógeno que los seres vivos podamos aprovechar más que las bacterias fijadoras, ¿sí? Entonces, pero en el suelo las concentraciones generalmente son deficientes. Por eso, cuando los orgánicos quieren suplir todas las necesidades de nitrógeno con compostas, pues no se puede, porque las compostas tienen aproximadamente 1.5% de nitrógeno. ¿Cómo vas a cubrir, por ejemplo, una demanda para el maíz de 250 o 300 unidades de nitrógeno? Tendrías que aplicar demasiada materia orgánica, ¿sí? Entonces, realmente el nitrógeno sigue muchas rutas una vez que cae al suelo y se pierde. Por eso es preferible aplicar dosis pequeñas y frecuentes para que la planta lo pueda estar acumulando y lo pueda estar absorbiendo y no se pierda por procesos que ya conocemos.
Muy bien. ¿Qué tan eficientes cree que son los fertilizantes líquidos que dice sustituir a los fertilizantes convencionales? Ejemplo, una empresa que vende magnesio líquido que dice que 1 litro de su magnesio sustituye 30 kilogramos de magnesio convencional. No, de ninguna manera. La demanda es la demanda. Si una planta requiere 100 kilogramos de un nutriente, pues se lo tienes que dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Ahora bien, de manera eficiente, si hablamos de eficiencia, eso es otra cosa, ¿sí? A una aplicación foliar te puede suministrar 1 kilogramo de un fertilizante foliar, te puede suministrar los de 20 kilogramos de fertilizante aplicado al suelo, ¿sí? ¿Cómo explicamos esto? Es decir, en el suelo está sujeto a pérdidas. Foliar generalmente se absorbe en su totalidad. Entonces ahí es cuestión de eficiencia. Pero si la planta necesita 100 kilogramos de un nutriente, se lo tenemos que dar, ¿sí? La eficiencia está en función de la forma en que lo estés colocando y que entre a la planta, ¿sí? Eso no es posible, ese ejemplo que me está poniendo. Muy bien. Si tenemos, Juan Vázquez, si tenemos sodio en el suelo, ¿cuál es la fuente de nitrógeno que se recomienda aplicar? Bueno, primero hay que quitar ese sodio, ¿no? Lavarlo, disminuir. Y seguramente lo que tendríamos que aplicar, pues a lo mejor es una azufre, yeso y también alguna fuente amoniacal de nitrógeno, ¿sí? La urea no la recomendaría en esas condiciones. Muy bien. Marco Antonio Ochoa, ¿qué experiencia tiene o qué me puede decir al aplicar urea foliar con herbicidas? Bueno, que potencializa la penetración del herbicida a las plantas, de tal manera que si nosotros aplicamos urea, el efecto herbicida es mucho mayor. Recordemos que los herbicidas son desacopladores de electrones. Entonces, lo que hacen es que reducen el proceso respiratorio y el transporte de electrones tanto en fotosíntesis como en respiración en la planta, y esta muere por inanición, con falta de energía. Entonces, sí es recomendable si queremos que se muera esa planta, ¿sí? Si no queremos que se muera, pues entonces nada más atarantarla, pues nada más el puro herbicida. José Luis, doctor Raferi, mencionaba pérdidas de nitrógeno en urea. ¿Cuánto se pierde en porcentaje en la hidrólisis en promedio comparado con la transformación de amonio a nitratos? Es que dijimos que va a depender de las características químicas del suelo. Entre más alcalino sea, la pérdida puede llegar hasta el 50%, ¿sí? Y entonces no se alcanza a transformar. ¿Por qué? Porque es reacción directa con las partículas del suelo. Se transforma en amoníaco y se va a la atmósfera. Entonces, sí, las pérdidas son grandes y el suelo es muy alcalino. Si el suelo es neutro, las pérdidas, pues obviamente, podrían ser de un 15, 16%. Muy bien, la pregunta que había dejado ahí, que no me la habían transcribido un poquito diferente. En suelos salinos sódicos, que llegan a tener entre 8 a 11% de sodio en saturación de bases, ¿cuál sería la mejor fuente de nitrógeno para la fertilización base en la siembra? ¿Y cuál sería la mejor fuente en las reabonadas, suponiendo algún grado de saturación de humedad, tomando en cuenta el pobre drenaje en el suelo? Quizás fosfonitrato. Yo aplicaría más fosfonitrato, pero también lo acompañaría, porque el fosfonitrato tiene una residualidad neutra. Si el suelo ya es alcalino, yo lo mezclaría con un poco de azufre para reducir aún más las pérdidas. También la urea la pudiera aprovechar siempre y cuando fuera acompañada con azufre.